Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Muy bienvenidos, amigos y hermanos, al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hemos llegado al día jueves 26 de octubre. Y la lección para hoy se titula Sumisión a la voluntad de Dios. Oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, alabado sea, oh Señor, su sagrado nombre. Gracias, Señor, le doy por la vida que nos concede, por su grande amor, por habernos rescatado, dado la luz de su palabra, dado a nuestro Salvador Cristo Jesús, y dejar con nosotros al Espíritu Santo, para que sea Él el que nos redarguya, nos instruya y nos lleve a conocer y amar a Jesús. Suplicamos sabiduría, Señor, para estudiar la lección de este día. Gracias, Padre eterno. Se lo suplicamos por los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. Querida familia, muy buenos días. Estamos nuevamente abriendo la palabra de Dios, abriendo la lección, abriendo nuestro corazón para que el Señor nos hable y escriba en nuestra mente su voluntad. Saludos a cada uno de ustedes, como también saludo para nuestro hermano Milton, que está allá en los controles de la radio, para poder colocar esta lección en una parte de lo que es en el día a día, colocar para que todos podamos escuchar juntos esta lección. Bien, sumisión a la voluntad de Dios. Voy a llevarlos un poquito y que vayamos. ¿Cómo es que vivían allá en el Medio Oriente? Porque en el Medio Oriente fue donde llegó a los montes del Ararat la embarcación donde venía Noé y sus hijos. Allí llegó el arca, allí se quedó, y de ahí nuevamente se estableció la raza humana después del diluvio de Noé, de sus hijos, Sem, Can y Jafet. Pero vemos que de la descendencia de Sem viene lo que es el pueblo de Dios. Aunque la humanidad fue por los tres hijos, Sem, Can y Jafet. Pero llegan los descendientes de Sem y vemos que Ur
de los caldeos. Toda esa región es la que estaba habitada, y allí de los descendientes de Nacor, uno de sus hijos fue Taré. Vivieron entonces en Ur, y Taré fue el padre de Abraham, de Nacor y de Harán. Vivían en esa región de Ur, bastante cerca de Susa. Por ahí cerca también está Babilonia. Fíjense, toda esa región. Pero bien, llegamos a Ur. Allí en Ur vivía Taré. Allí vivía con sus hijos Abraham, Nacor y Harán. Harán murió antes que el padre, que era el papá de el sobrino de Abraham, Lot. Así es de que Abraham lo tomó como hijo suyo y anduvo siempre con él. Así es de que salieron de Ur Taré y Abraham, juntamente con Lot. Los demás, algunos se quedaron, pero llegaron hasta Harán. A Harán llegó Taré y Abraham. Allí fue, en Harán, donde Dios le dice a Abraham lo que encontramos en Génesis capítulo 12, que dice así: Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Se fue Abraham, como Jehová le dijo, y con él marchó Lot. Tenía Abraham 75 años de edad cuando salió ¿de dónde? De Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. O sea, salieron de la parte norte, camino hacia el sur. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien se había aparecido. De allí pasó a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda entre Betel al occidente y Jai al oriente. Edificó en ese lugar un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Luego Abraham partió de allí, avanzando poco a poco hacia el Negev, o sea, hacia el sur. Vemos allí cómo Abraham no conocía la parte esta donde Dios le dijo que fuera. Él, a los 75 años de edad, salió de Harán. Sale sin saber a dónde, solamente confiando en la palabra de Dios, en la promesa que Dios había hecho de hacer de él una gran nación, ser una bendición para las demás personas, las demás familias. Y él obedece. ¿Estaba él cómodo allí en Harán? Sí. ¿Estaba con toda su familia, sus posesiones? Él estaba cómodo. Pero una de las principales cualidades, como dice la lección, de Abraham era su sumisión a la voluntad
de Dios. Quiere decir que Abraham, desde su niñez, su juventud, él había sido obediente con sus padres. Él había sido obediente a sus padres, sumiso a sus padres, y de esa manera él llegó a ser también sumiso a Dios. Él aprendió. Ahora, ¿qué de nosotros? ¿Qué somos? ¿Somos sumisos a Dios? ¿Somos sumisos a nuestros padres? ¿Respetamos a nuestros padres? Bien, sigamos. Entonces, como dice ahí, una de las principales cualidades de Abraham era su sumisión a la voluntad de Dios. Todas las experiencias de Abraham con Dios se caracterizaron por esta cualidad, la sumisión a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. Por eso cuando Dios platica con él y le dice, vete de tu tierra, de tu parentela. ¿Por qué le dice Dios a Abraham que se vaya de allí, de Harán? ¿Qué estaba pasando allí en esa zona con toda su familia? Se estaban volviendo idólatras. Había mucha idolatría y estaban a punto de llegar a la casa de Abraham. Y le dice, vete, sal de este lugar. Y salió a los 75 años de allí, de Harán. Abraham recibió un llamado desafiante del cielo. El Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Porque a la casa del padre estaba llegando también esa mala influencia de la idolatría. Cuando oyó una voz del cielo, su primera reacción podría haber sido ignorarla, pensando que se trataba de una alucinación, o podría haber desafiado el mensaje diciendo algo como, no quiero ir, me gusta estar aquí. Es probable que la descripción de la tierra que te mostraré le haya parecido extraña como destino, pero aceptó el llamado, sometió su voluntad a la voluntad de Dios y dejó la casa de su padre y su país. Y tal como el Señor le había dicho, Abraham se fue. Sal de tu tierra, deja la comodidad, deja toda tu familia, tus amistades. Así que Abraham obedeció, sin saber a dónde iba. ¿Quién era el que estaba guiando la vida de Abraham? Era Dios. Abraham había entregado su vida, su yo, a Dios. Era Él el quien lo guiaba. Y vemos la elección de la tierra. Más adelante, ya cuando él había bajado al lado de Siquem, ya allí solamente estaba Abraham y Lot, su sobrino.
Los dos tenían suficientes ganados, suficientes siervos. Bueno, los dos habían crecido en riquezas y siempre habían andado juntos. Pero ya era demasiado grande todo, tanto de uno como del otro, y tuvieron que separarse. Allí vemos en la elección de la tierra, ¿quién era el que tenía que decir, mira, yo me quedo con esto, vete tú para otro lado? Era Abraham. Pero sin embargo, Abraham le dio a que escogiera a su sobrino. ¿Y qué sucede? Vemos aquí en la lección, nos dice, surgió una disputa entre los siervos de Lot y los de Abraham, pero Abraham no era de pelear con su propia carne y sangre. Se sometió a la voluntad de Dios, que volvió a bendecirlo. Y el Señor dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza tus ojos y mira de donde estás hacia el norte y al sur, al oriente y al occidente. Me imagino a Abraham parado ahí en alguna lomita donde podía mirar hacia el norte. El norte es de donde él vino. El sur, a sus espaldas estaba lo que es Egipto, camino para Egipto. Al este estaba el río Jordán y al occidente estaba el mar Mediterráneo. Y Dios le está diciendo, todo esto te daré, será de tu descendencia. Creyó Abraham. Pero vemos la sumisión de Abraham en todo lo que Dios le decía. Él era obediente a todo lo que Dios le ordenaba. No habían quejas, no habían preguntas. Él solamente obedecía a Dios. ¿Por qué? Abraham conocía a su Dios por experiencia. Es lo que a nosotros nos hace falta. Tener una relación estrecha con Dios, conocer a Dios, conocer a Jesús. Nos hace falta. Como dijo ahí el profeta, de oídas sabía de ti, pero ahora le conozco tal cual Él es. Vemos ahora entonces a Abraham separado de su sobrino Lot. Lot agarra la llanura que lo está llevando a las tierras de Sodoma, Gomorra y toda esa región. O sea que va caminando hacia ahora lo que es allá por el mar Salado. Toda esa región era, dice, una hermosa zona de cultivo. Esa decidió Lot. Entonces Abraham se quedó por la otra región. Así es de que vemos, la lección nos dice la destrucción de Sodoma y Gomorra. Yo veo dos cosas aquí. Dios en su misericordia sabía de esas naciones, esos pueblos perdidos en idolatría, perdidos en concupiscencias carnales,
Y Dios permitió que Lot fuese a esa región para que fuese luz a esa región. Abraham se quedó siendo luz también en la otra zona, porque allí habían muchos que adoraban a dioses, pero Dios quería en su misericordia salvar a toda esa gente que eran familiares de ellos, porque todos recuerden que vienen de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Todos estaba congregada toda esa región de los descendientes de Noé, y que después fueron y habitaron todo el mundo. Cuando Dios le revela a Abraham la suerte de estas dos ciudades, de Sodoma y de Gomorra, Abraham, lleno de amor, trató de salvarlas, intercediendo por ellas, pidiendo a Dios por ellas. Dado que no había ni 10 personas justas en ellas, ¿qué pasó? Las ciudades fueron destruidas. Abraham se sometió a la voluntad de Dios y aceptó el juicio de Dios sobre estas ciudades. No se escucha que Abraham haya cuestionado a Dios después de todo eso. Aceptó. Así que el Señor el Señor pudo usar a Abraham gracias a su sumisión, a su voluntad en todas las circunstancias. ¿Y qué dice más a continuación? Léalo. Lo mismo debe suceder ¿con quién? Conmigo. Lo mismo debe de suceder contigo. Ser sumisos a Dios, a Él. Él debe de ser nuestro Dios. Él debe de ser nuestro Señor. Y nosotros, sus siervos. El siervo obedece, es sumiso y hace la voluntad del patrón, del Señor. Así debemos de ser nosotros. Pero para ello debemos entregar el yo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vemos en Abraham, como dice en el día viernes, el espíritu de Abraham fue el espíritu de Cristo. El mismo Hijo de Dios es el gran intercesor en favor del pecador, quien pagó el precio de su redención. Conocer el valor del ser humano, al sentir por el mal un antagonismo que solo puede existir en una naturaleza pura e inmaculada, Cristo manifestó por el pecador un amor que solo la bondad infinita podía concebir. En la agonía de su crucifixión, Él mismo, cargado con el espantoso peso de los pecados del mundo, oró por sus vilipendiadores y asesinos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Abraham fue honrado por los pueblos circunvecinos como un príncipe poderoso y un caudillo sabio y capaz. No dejó de ejercer su influencia entre sus vecinos. Su vida y su carácter, en marcado contraste con la de los idólatras, ejercía una influencia notable en favor de la fe verdadera. Su fidelidad hacia Dios era inquebrantable, en tanto que su afabilidad y benevolencia inspiraban confianza y amistad, y su grandeza, sin afección, imponía respeto y honra. A eso nos llama el Señor,
que cada uno de nosotros, siendo sumisos a Dios, seamos una influencia poderosa a nuestro alrededor. Que seamos esas personas, esos hijos de Dios, ayudadores, que mostremos misericordia a nuestro prójimo, y de esa manera hay una recompensa aquí en la tierra, como la que habrá cuando Cristo venga. Así como Abraham, un príncipe, dice, fue honrado por los pueblos circunvecinos, porque miraban en él a alguien diferente, a alguien que mostraba amor, simpatía, apoyo a la gente. A eso nos llama el Señor. No que seamos orgullosos, no que nos encerremos en nosotros mismos y que dejemos a las demás familias, a los vecinos, pasando sus problemas. Ellos se lo buscaron, ellos que buscan. No, debemos ser totalmente distintos a los demás. Y vean, yo se los digo por experiencia. Tengo como un año de estar aquí en este lugar. La gente viene a nuestra casa porque saben que aquí ellos pueden encontrar ayuda por alguna enfermedad. La gente a la calle nos conoce. Yo le digo a mi esposa, mira, aquí en este cantón todos nos conocen ya, aunque nosotros no conocemos los nombres de todos. Pero ven en nosotros a una familia que ellos mismos dicen, han llegado a ser bendición. No lo digo por jactarnos, sino para que vean que usted y yo también podemos hacerlo, poniendo a Dios en primer lugar. Haga eso allí en el vecindario. Si hasta ahorita no lo ha hecho, comience a vivir así. Y se dará cuenta que la gente lo respetará. Y usted también será de bendición para ellos. Mire lo que nos dice el consejo del Espíritu de profecía para hoy jueves. En su providencia, el Señor proporcionó esta prueba a Abraham para enseñarle lecciones de sumisión, paciencia y fe. Lecciones que habían de conservarse por escrito para beneficio de todos los que posteriormente iban a ser llamados a soportar aflicciones. Dios dirige a sus hijos por senderos que ellos desconocen, pero no olvida ni desecha a los que depositan su confianza en Él. Permitió que Job fuera atribulado, pero no le abandonó. Consintió en que el amado Juan fuese desterrado a la solitaria isla de Patmos, pero el Hijo de Dios le visitó allí y pudo ver escenas de gloria inmortal. Dios permite que las pruebas asedien a los suyos para que mediante su constancia y obediencia puedan enriquecerse espiritualmente y para que su ejemplo sea una fuente de poder para otros, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal. Los mismos sufrimientos que prueban más severamente nuestra fe y que nos hacen pensar que Dios nos ha olvidado, sirven para llevarnos más cerca de Cristo, para que echemos todas nuestras cargas a sus pies y para que sintamos la paz que nos ha de dar en cambio. Eso está en Patriarcas y Profetas, página 122. Diariamente debemos manifestar el espíritu de sumisión infantil y orar para que nuestros ojos sean ungidos con el colirio celestial, a fin
de que podamos discernir las indicaciones de la voluntad divina para que no se confundan nuestras ideas a causa de la omnipotencia de nuestra propia voluntad. Con los ojos de la fe, con una sumisión infantil, como hijos obedientes, debemos mirar a Dios, seguir su dirección y así desaparecerán las dificultades. La promesa es: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, como dice Salmos 32:8. Si acudimos a Dios con una disposición humilde y deseo de aprender, sin llevar planes previos antes de pedirle consejo, y no dispuestos según nuestra propia voluntad, sino con sumisión, dispuestos a ser enseñados con fe, será nuestro privilegio reclamar las promesas cada hora del día. Debemos desconfiar de nosotros mismos y vigilar nuestras propias fuentes, tendencias e inclinaciones para no actuar según nuestras propias ideas y planes y pensar que estamos haciendo la voluntad del Señor. Eso está a fin de conocerle, página 247. Cristo insta a su pueblo que ore sin cesar. Esto no significa que debiéramos estar siempre de rodillas, sino que la oración ha de ser como el aliento del alma. Nuestros pedidos silenciosos, doquiera estemos, han de ascender a Dios, y Jesús, nuestro abogado, suplica por nosotros, sosteniendo con el incienso de su justicia nuestros pedidos ante el Padre. El Señor Jesús ama a su pueblo y lo fortalece cuando éste pone su confianza en Cristo y depende plenamente de Él. Vivirá mediante su pueblo, dándole la inspiración de su Espíritu, santificando, esparciendo al alma una transfusión vital de sí mismo. Eso está a fin de conocerle, página 79. Así que, mis queridos hermanos, hay desafíos para cada uno de nosotros. ¿Cuáles son los desafíos que hay para nosotros en esta semana? En nuestras ciudades, dice ahí la lección, ahí lo tiene. En nuestras ciudades enfrentamos obstáculos para predicar el Evangelio en forma apropiada y eficaz. Necesitamos suplicar a Dios que intervenga. Primer desafío: depender de Dios. Platicarle a Él, pedirle, para que podamos predicar el Evangelio, que Él allane el camino. Segundo desafío: busca la manera de ponerte en contacto con alguien que esté pasando por una situación difícil o similar a la tuya. Dile a esa persona que estás orando por ella y pide a Dios que te muestre qué puedes hacer para ayudarla. Vayamos. Cada semana hay un desafío. Y llegará el momento en que esa persona, esa familia por la cual estamos orando y que nos estamos acercando a ellos para mostrar el amor de Dios a través de nuestra atención, palabras y acciones, veremos a esa familia ganada para Cristo. ¿Te gustaría? Hazlo. Que el Señor te bendiga. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.